Thank you for joining us today, this morning, June 14th, for the penultimate chat on the Rhizome Center's Road to Return series. Today, we have an esteemed panel of guests from across the Americas who work at the intersection of migrant and children's rights. We are going to be speaking today specifically about what we can do to ensure the rights of children are prioritized and respected in the context of the parents' removal proceedings and deportation. I want to go ahead and introduce our esteemed panel. We have today the Commissioner for the Inter-American Commission of Human Rights from the Organization of American States, Esmeralda Arosemena de Troitiño, who is joining us today. We have Rebecca Curtis from the Florence Project, an esteemed attorney who's worked with children in various deportation contexts as well. We have Cecilia Equihua, who is a public defender in Los Angeles County, who has been personally affected by the phenomenon of deportation as it affects children. We have two attorneys today from the State Commission for Human Rights in the state of Jalisco, Eric Oswaldo Huerta Sanchez, who works with migrants and refugees, as well as Tomas, who works with children's rights here in the state of Jalisco. Just a quick reminder for everyone who's joining us, if you are watching us on Facebook and would prefer Spanish interpretation for this bilingual chat, you can click the Zoom link. There's plenty of time for you to get on and enjoy live interpretation. Para todas las personas que están viendo este video por Facebook y quizás estén en Zoom, si necesitan interpretación, al fondo de la pantalla de Zoom hay un botón que dice interpretación. Ahí tenemos a dos intérpretes, a Betty Mesa y a nuestro compañero del Rhizome Center, Alejandro, que van a traducir esta charla en vivo para su referencia. Ahora, antes de empezar esta plática con todos ustedes el día de hoy, quiero darle la oportunidad a la licenciada Tran Dang, que nos va a decir un poco acerca de este evento y agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Hi, I'm Tran Dang. I direct and founded the Rhizome Center for Migrants here in Guadalajara. We are a Mexico-based U.S. organization serving and defending the rights of the returned and the deported. Our organization counsels and represents individuals who have been deported from the United States. We promote cross-border collaboration and advocate for fundamental changes in U.S. immigration law that respect family unity and the human rights of the people of this region. Our Right to Return campaign, which we launched on the day President Biden took office, seeks to bring deported loved ones home as a matter of principle. Our conversation today, the fourth in our Road to Return series, focuses on something a lot of us take for granted, and that is family and the need of children to be with their parents. I want to thank all of our speakers who are with us today and all of you for being here. I will now turn it back to Cesar, who will moderate today's event. Thank you so much, Tran, and thank you all of us who are watching. Make sure you share the video on Facebook so that we can get this to everyone out there who needs and wants this information. First, I want to recognize Cecilia, who is with us today from Los Angeles. Cecilia, you have experienced a little bit of this yourself. Your father's first deportation happened when you were a child, and then you had seen him deported twice more. What do you remember the most about that first deportation? And thinking back at that experience, what was it like, and what supports did you receive, or do you feel that you should have been given? Thank you for having me. So the first deportation happened when he was released from prison in 2001. So I actually hadn't seen him for more than 4 years, because when he was originally arrested in 97 for the felony, he was in custody the entire time. That's when my sister and I were in a foster home while they looked at my mother to see if she was fit to be able to have custody of us. So I was really in the dark about everything. I mean, no one came and explained anything to us, probably assuming that we were so young that we wouldn't understand. So I remember a lot of frustration, feeling afraid.
really angry. And I had my little sister with me, so I felt like I had to take care of her. And as a 7-year-old, I just didn't know what to do or how to navigate all of that. But so when we were finally with our mom, there was a lot, obviously, that baggage that we had now come with, that she helped us work through. So I was fortunate in that sense, in that, I still had another parent, whereas a lot of the kids impacted today don't have another parent available, because both parents are in the system, whether it's criminal or, in ICE detention or removal proceedings. So after that, we lost connection with our dad. And once he was deported, we knew that he was in Mexico, and we didn't know what that meant. Like, was he able to come back? My dad had a very bad understanding of the immigration consequences of his conviction. So what he initially told us was that he could come back after 10 years, which was incorrect. He did make every effort to come back, and he first came back shortly after his release in prison in 2001. And so our relationship with him had definitely taken a hit, because my sister and I were confused. We didn't know whether to be mad at him or just skeptical of that relationship, because who knows when he's going to be taken again, and do we want to open ourselves up to that experience again. So it took a while for him to, for us at least, to be able to have that father-daughter relationship again. So yeah, I guess the biggest thing is that anger and confusion was what we felt, or I felt. Cecilia, thank you so much for sharing that. I know that when we work with children who lost their parents when they were younger to deportation, it does have those lifelong consequences for them. And when I was in the Antioch Valley in northern LA County, we saw that every now and then. And we found that it was sometimes difficult to connect children with supports. Do you recall if you or your sister ever received any sort of counseling or other supports as your father was going through this? So when we were with my father. We lived with my father when he was arrested for the felony. And so, like, the police had come in the middle of the night, woke us up, and my sister and I were woken up to these men in our living room, on their knees. One of them being our father, handcuffed. And I remember a lady who I guess now is like a DCFS person or something, came in to take us to where we would be placed. And we went directly to a foster home rather than like where we were individually placed with the foster parents. Rather than a home with other foster youth. And I remember the extent of the conversation was, did I want to bring a toy? And at that time, I remember looking at the lady like, first of all, who are you? I don't know you. And she was this Caucasian woman, and everything seemed so foreign, and I didn't want to go with her. My sister was upset. And the last thing on my mind was a toy. So that's the extent of the support I felt we got, if and support being lack for a better word. I think we didn't get any. And then when we were at the foster home, the foster parents were extremely cold. I remember they'd often send my sister and I to bed really early in the day. My sister wouldn't, she's a picky eater, so she wouldn't eat. And
the foster mother would get upset and send us both to our room to go to sleep. So there was no conversation there. There was no support there. It was just, I felt we were on our own. And then there was no one else that had reached out to us throughout that process. I know that my mother, because, you know, even with her, we had been away from her. And so although we were happy to be with family, we still didn't have, we were just very distrustful. And when we got to her, we weren't warm, we weren't exactly open. And so we weren't able to talk to her about what we had gone through. And my mother being young, I don't know that she had the full tools to be able to help us process that. So she did reach out to a few therapists, but on her own to get us assistance. And I just remember at that time, because I was so angry, I didn't want to talk to anybody. I didn't know who these therapists were. Again, these were other people, like, and unfortunately, like, Caucasian. So I was like, are they taking me away from my mom? Like, who are they? What is their purpose? So I was very guarded, and I know that my sister, I don't know if she understood everything to the extent that I did in terms of, like, Dad's not coming, but she also wasn't very open with the support that my mom was trying to give us. Thank you so much for sharing that, Cecilia. I know that now you work with families who are sometimes in positions like the ones you was in, and you're actually on your way to court. Want to go ahead and give you any space to say any last words regarding what happened to you and your family and what you're seeing right now as a public defender? I think, you know, obviously this still affects me today. Like, I'm struggling to even talk about it. And it's interesting that I did choose this line of work, because there's constant reminders, constant triggers. But I think it's the what little empowerment I get that I didn't get at all, that I'm probably searching for and wanting to help others still, because I know you just feel so helpless, and these systems are made to disorient people, to alienate them. And so it's it's unfortunate in that I feel like I'm putting whatever I am doing, it's just like a Band-Aid to a huge wound. It's not sufficient to be able to avoid the same situation for my clients that I went through. So I don't know that I'm actually doing what I originally set out to do, which is to avoid, a situation like what I experienced for others. But at least I'm hoping that there's a little bit more clarity of what the process is, a little bit more empathy for those who are going through it. But I think I'm still struggling with the reality that this system is just so huge that the results I want to see don't seem attainable right now. And one of the most striking things to me is that in any other context, my dad wanting to come back to the United States to be with his daughters, like, that would be celebrated, because that's what we want our fathers to do in this society, is to be involved in their children's lives, to love them, and, to put their children first. And for whatever reason,
that is being criminalized in the immigration context. And it's just wild. Thank you again, Cecilia, for your work as an advocate. I've read several of the articles where you've talked about this story, and I can only imagine that it does still affect people, right, when they go through these traumatic experiences. And I want to thank you for your work as an attorney. I know that there are kids who look up to you, and I know that we're going to win one day because of people like you who are doing that work. Thank you. Ms. Curtis, I wanted to go ahead and direct the next question towards you. In the process of planning this live chat specifically, we looked at a couple of studies. One of them was published in 2011 that revealed that a very conservative number, right, maybe 5,100 children had been placed in foster care following the deportation of a parent. And we know that as advocates, deportation often places parents in really difficult situations where they have to make last-minute, heartbreaking choices regarding their children's custody. In your experience as an attorney working on these kinds of cases, what options do parents usually have? What information are they given? And what is the impact that you've seen on children who are witnessing their parents' removal proceedings? Thank you for having me, and thank you to Cecilia. That was incredible. I think what Cecilia's story really illustrates is that this problem is decades old. And while in 2018, with the family separation crisis, we had a lot of discussion about families being separated, but this has been happening for decades. And so there are really three situations that I tend to see, main situations regarding families as they're approaching this possibility of being in removal proceedings, detained, or deported from the United States. And the first is a situation where the parent is maybe in removal proceedings, but not detained. They're with their children, or perhaps they're with their children and they're unknown to the government, but they fear that perhaps the government will find out about them and that they could be detained or deported. The situation or the scenario that I speak most of is here in Arizona, where we live 60 miles from the border with Mexico. And so sometimes deportations can happen in a matter of hours. And so folks are really nervous about how to prepare to make sure that their children are taken care of. And so that information that I've worked, let me back up a little, I worked for a number of years with the Southern Arizona Transnational Families Task Force, where we've taken it upon ourselves to work with the local organizations, to work with the Mexican consulates, DIF in Mexico, which is the Mexican Child Welfare Agency or Family Welfare Agency, to try and mitigate the trauma and the damage that Cecilia was talking about, because it is, and also to educate attorneys to defend parents to the best of their ability, and in the lack of policy changes and in absence of policy changes. So when parents are facing this scenario and they have some time or some ability to prepare, we try and educate folks about what legal instruments they should put together, powers of attorney, learning about guardianship proceedings that are available. Those are state law driven, so they could change from state to state, but trying to prepare as best as possible, gathering documents for their children, finding the right person that their child can be with. It is the preference, and it should be across the nation, the preference to place children with people that they know. And so if a parent has identified someone, that process can be faster and easier. And so that's a scenario where the parents are with the children. Another very common situation is where a parent has been detained, or perhaps both parents have been detained. As Cecilia was mentioning, one of her parents was absent, but she had her other parent. And so that's always, parents have fundamental constitutional rights. And therefore, if there is a parent who is fit, then that child should be with that parent. But if both parents are absent, perhaps by virtue of detention, immigration detention, and the children are with someone who is has the legal authority to care for them, well, then the situation should be, I mean, there are many, many issues to deal with where a child is going to have to confront the possibility that their parent
will be deported from the United States. How will they have contact with their parent? What is the status, the immigration status of that child? Does that child have status to be in the United States? Can that child go to the detention center to visit their parent? If their parent is deported and then they go with their parent, are they in essence going to lose any possibility of seeking immigration relief in the United States because they don't have status? So there's lots of different factors that complicate the scenario legally. And then if a parent is detained and the child is in state custody, there is a serious tension between immigration law and foster care law. We call it dependencies in Arizona. Other states refer to them, the cases, as abuse and neglect cases. There could be different names, but essentially, whatever that state custody case is called, there's a thing called a permanency timeline, and that's a federally those timelines come from the federal government, and in essence, this is to eliminate or to reduce the possibility that children will be in foster care for years, which in other circumstances can happen, and in these circumstances too. So what we come up against is that you have on one hand a parent who's in an immigration detention center, and one thing that is not always commonly known is that that detention doesn't have an end date per se. It is civil detention. It's not a sentence with an end. People can spend literally years in detention as they try and determine, am I going to fight to defend myself from deportation, from removal, or am I going to give up and I'm going to go back to my home country? And some folks who are here because they are facing dangers in their home country have a real dilemma, because as their immigration case sits and sits and sits and they sit in detention, their foster care case, their dependency case keeps going towards that permanency timeline. And so at a certain point, that the state will seriously look at terminating parental rights of those parents and putting those children up for adoption. And so there, a parent is sitting in detention thinking, do I give up my defense in my immigration case and ask to be returned to my home country so I can fight at least to have my child with me? Or do I risk losing my children to adoption? And so with a task force, we try and educate immigration attorneys and dependency attorneys to really understand how these timelines are in serious tension and try and advise the court or file certain petitions, possibly for a guardianship, to deviate away from that termination of parental rights and adoption where that child is adopted out. So detention is very dangerous for parents and children who have a foster care case, a state custody case. Where parents are deported is the other scenario. And so it's a parent deported, and most often we deal with those folks who are in Mexico. A parent who is deported to Mexico, we find that there's opportunities to reunify. In fact, we have many cases where that child is reunified to their parents in Mexico, thereby avoiding parental rights termination, avoiding adoption, where the family can remain whole. There is still trauma. There's no way that this removal and this separation will not create trauma, but hopefully we can alleviate that by reunifying with folks in Mexico. And that takes a lot of coordination with the Mexican consulate, with the local DIF in that area, and with the local courts and the bar to really understand how these things all work together. And then how do you maintain the relationship as the months and years between the custody and the reunification, if there is to be. That's a very difficult situation. So these are some of the main situations that we deal with. I think it's all really driven by the fact that parents have a fundamental right to their children. And so everything is through the lens of what is this parent doing in order to reunify with their child, that we don't reunify children into detention centers. Some countries might do that. We don't do that in this circumstance. It is worth knowing we do have a family detention center for immigration that was started under a previous administration, and that is not this circumstance. Children do not have a corresponding constitutional right to their parents.
And so it's really, the onus is totally on the parents to quote unquote remedy the circumstances that brought that child into care. And sometimes based on immigration, detention, or deportation, it is impossible or virtually impossible. And these are scenarios where we're not even dealing with abuse, neglect, alcoholism, drug addiction, things where parents in normal state custody cases are having to battle and overcome and remedy. But they have this extra layer of not being able to even access those services needed to remedy those circumstances because they're detained or possibly deported, thereby making it even harder to reunify. So those are a lot of the tensions and scenarios that we see. Thank you so much, Ms. Curtis. I think it's shocking to hear, right? But it's very true that in the United States, there is no constitutional right of children towards their parents. And that's something that actually, I think in other countries across the Americas has been enshrined in law, right? The right to family. Would it take a constitutional change to establish that right? Or is it something that legislators, in your experience, have even broached? Yeah, I know that folks, I can't cite the case, but I know that folks have taken this case up in different circumstances to try and establish a corresponding constitutional right. I wouldn't say that I've heard of something lately, and that is an interesting concept. It would radically alter litigation and how these cases move forward. Thank you, Ms. Curtis. Comisionada Arosemena de Troitiño, usted también es la relatora para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en caso de los derechos de la niñez. En el contexto que acabamos de escuchar, en el caso de Cecilia, en lo que nos compartió la licenciada Curtis acerca de los derechos de los niños a sus padres que no existen en Estados Unidos, en otros países de las Américas sí hemos visto que se ha reconocido el derecho de los niños a tener a su familia. ¿Cuál es su perspectiva, comisionada, acerca de lo que acaba de escuchar en el caso de Cecilia? ¿Y qué podemos hacer para reforzar los derechos de la niñez en contextos de migración y deportación? Bueno, muchas gracias. Quiero expresar en primer lugar un especial reconocimiento por este esfuerzo que realizan ustedes como organización, a mis colegas que han compartido en este día su trabajo y sus experiencias. Gracias porque es importante tener presente en el continente que no solo los estados, los gobiernos, tienen este compromiso. Por supuesto, son los estados los garantes, son los responsables, pero la sociedad civil, las organizaciones, gente como ustedes, que están pendientes de un tema que, como decía Rebeca, creo que es de muchísimo tiempo. Esto puede haber momentos de grandes crisis, como las que hemos tenido muy reciente en todo el continente, no solo acá en el Triángulo Norte, Venezuela, lo que ha vivido y cómo estos niños, niñas y adolescentes enfrentan una realidad tan cruel, tan dura. Cecilia nos ha hablado de su frustración, de su dolor, del impacto en su vida no solo física, en su vida social, en sus relaciones con los demás y por supuesto psicológica y mentalmente. Y hoy dice Cecilia, bueno, estoy ayudando, pero estoy ayudando porque todavía el problema sigue. Yo lo que quisiera es que esto no lo vivan los niños como lo vivió ella, pero está presente el problema, está allí. Y lo que nos cuenta entonces Rebeca es
esto, ¿qué hacer? A ver, parto de esta última expresión de que en Estados Unidos los niños no tienen derechos. Pues quiero decirles que Estados Unidos está obligado también, aunque no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño, el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto compromete a todos los países del mundo. Y este reconocimiento de que los niños tienen, bueno, a ver, el derecho a vivir en familia. ¿Por qué? Porque ellos no deciden el momento en que entran al mundo, a la vida. Tienen, y tienen una dependencia absoluta de quienes, en este caso, papá o mamá, o persona responsable. El ser humano tiene una realidad de esa dependencia absoluta al nacer. No podemos sobrevivir si quedamos a la intemperie. No podemos sobrevivir. Ese bebé no puede sobrevivir. A pesar de que en una comparación que hago, la he dicho varias veces, pero la hago porque indica precisamente la importancia que tiene en la vida del niño esa protección especial, reforzada, permanente, hasta que pueda efectivamente empezar a desarrollar su vida. Y la comparación que hago es cuando la yegua tiene a su caballito, a su prole. ¿Qué pasa con ese caballito? Estira sus patas y se levanta. El bebé no puede hacerlo. Entonces, esta protección especial, reforzada, implica para los estados una responsabilidad. Y este derecho a vivir en familia, precisamente lo que consagra es esta responsabilidad que tiene la sociedad adulta para asegurar la continuidad de la humanidad entera. Es la conservación de la humanidad la que nos corresponde con este derecho a vivir en familia. Yo realmente quisiera plantearles quizás 3 o 4 ideas básicas. La primera de ellas, hay un cuerpo normativo internacional, interamericano, regional y nuestras constituciones. Bien, por eso parto de esto yo creo que lo que tenemos que demandarle a Estados Unidos es el cumplimiento del derecho del niño a vivir en familia. Ahí es que demandárselo, hay que hacerle saber que esto no es una dádiva que se le da. Esta noción de derechos humanos que nos pertenece a todos los seres humanos por nuestra condición de humanidad, precisamente a los niños le corresponde. Y les decía, hay un cuerpo normativo muy completo, muy amplio, y en el continente, nuestro continente en el que está Estados Unidos, está Canadá, está México y está todos los demás países de la América Latina y el Caribe, tenemos también instrumentos que son obligación de los estados. Y me van a decir, bueno, Estados Unidos no ha firmado la convención, pero
es miembro de un organismo que se llama OEA. Y como miembro de ese organismo, tiene la obligación que la Carta de la OEA señala en la protección de los derechos humanos, repito, de todas las personas. Entonces, no voy a entrar en el detalle de toda la información normativa que existe, pero quiero hacer un énfasis con mi responsabilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los elementos que tenemos como organismo responsables de asegurar la defensa de los derechos humanos, también de los niños, por supuesto, incluyendo a los niños, nosotros tenemos, con la Corte Interamericana, dictó una opinión consultiva en esta materia especial migratoria, la opinión consultiva 21 del 2014. Y en esa opinión, precisamente lo que la Corte ha hecho es una interpretación de lo que implica en el amplio corpus juris que rige en materia de derechos humanos, la necesidad de una protección especial reforzada para la niñez. Entonces, esa idea central, tenerla presente, solo hago mención de esto, pero tenemos un conjunto de normas y estándares que obligan a los estados a dar una respuesta. Un segundo elemento es esta condición del país, del Estado, de garante de la vida, la integridad de todas las personas que estén en su territorio. Todas las personas que estén en su territorio. Y esta responsabilidad, bueno, vuelvo al tema del cuerpo de las normas. Esta responsabilidad obliga internacionalmente a un país. La comisión hizo un estudio, presentó un informe precisamente de lo que representa esta realidad de una niñez en los centros de detención o en los centros de alojamiento o de cuidado. Entonces, el Estado es garante, es responsable y hay obligaciones internacionales y se compromete con obligaciones internacionales de su cumplimiento. Un tercer elemento. Ya Rebeca nos decía, hay una necesidad de una coordinación con las instituciones de los países para que las instituciones de los países, a ver, tema migratorio o movilidad humana, país de origen, país de tránsito, país de destino y país de retorno, porque a veces no se deporta al país de origen, sino que vas a otro país. Entonces, esta realidad compromete a todos los países que estén involucrados con sus nacionales, de donde estén y de donde sean. ¿Qué significa esto en el tema de los derechos de la niñez? Los países nuestros, y realmente tengo que decir que en América tenemos la mayoría de nuestros países, se dicen tener un sistema de protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica esto? Que tiene que existir una institucionalidad responsable, articulada. No solo es el DIF en México. México tiene que tener también esta visión de lo que representa la institución migratoria, la institución de la policía, del ejército, todas las instituciones articuladas e integradas para dar esa respuesta de protección especial y reforzada. ¿Por qué? Porque el DIF solo no puede.
O el CIPINA, hoy México tiene CIPINA, que es eso, una institucionalidad que tiene la obligación de articular con las demás instituciones para que este proceso de reunificación familiar, este proceso de no perder la custodia o de no perder la patria potestad. Miren lo que pasó con Cecilia. Cecilia tenía a su madre, pero sencillamente la respuesta del Estado fue, no, ustedes van es para un centro que no tenía, bueno, me imagino que ni siquiera la posibilidad de una comunicación, de una comunicación posible, una comunicación de idioma, por limitaciones de idioma que normalmente ocurre. ¿Cuál es la respuesta que puede tener? Bueno, no digo respuesta. ¿Cuál es la vida que puede tener un niño, una niña que queda en un albergue, en un centro de esta clase donde sencillamente no se puede ni comunicar? Bueno, yo tengo que felicitar a Cecilia porque su trabajo, que la engrandece, por supuesto, también la llena de una fuerza y una vitalidad para eso, para enfrentar su propia frustración, dando el apoyo y la solidaridad a otros. Entonces, esta institucionalidad es clave en nuestros países. Y si van a deportar a Guatemala, si van a deportar a El Salvador o a Honduras o a cualquier país que se ha deportado, el país de origen tiene que tener una institucionalidad que funcione con enfoque de derechos humanos. Y frente a la institucionalidad, frente a esa institucionalidad está el hecho de, a ver, ¿cuál es la política pública que tiene un país para el abordaje del fenómeno migratorio y de la movilidad humana en términos generales? Cuando en estos países hay una migración masiva de miles de niños no acompañados. Y yo aquí pongo un paréntesis, ustedes que están en terreno, el tema esto de la articulación institucional y la policía, por ejemplo. ¿Por qué o cómo se produce este fenómeno de los niños de 7, 8, migrando con un hermanito, un bebé de 6 meses? Aquí detrás hay un crimen, una criminalidad organizada. Hay un elemento de crimen organizado que también está detrás de esta realidad dura, cruel, que viven muchas de estas familias que sí deciden migrar por múltiples razones, pero que este crimen organizado empuja. Yo no sé cómo se atiende. ¿Cómo atiende la policía esto de los coyotes, esto del manejo de, o sea, no, manda a los niños porque a los niños allá los van a recoger y los niños allá van a tener oportunidad? Entonces, son realidades muy, muy duras, muy difíciles, pero hay una responsabilidad del Estado garante en la protección, y repito, el Estado al que le corresponda la responsabilidad en razón de la posesión de lo que tiene en el proceso migratorio, origen, tránsito, etcétera, como ya he indicado. Entonces, la necesidad que tenemos de tener un seguimiento, una información permanente
por eso el reconocimiento para este trabajo de ustedes en terreno, porque es allí donde se puede efectivamente medir si hay esa efectividad de la respuesta institucional que se tiene que dar. Hoy leía en los informes de una organización, son decenas de miles. ¿De qué estamos hablando? Decenas de miles de niños que son deportados o que sencillamente perdieron esta posibilidad de vivir con su familia. No hay espacio para la reunificación familiar. Perdieron el contacto con sus padres. El Estado no tiene ni siquiera el control de poder, la información básica. Y el trabajo de ustedes en terreno, eso es lo que garantiza, realmente. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero puedo hacer, si ustedes tienen algunas preguntas, podemos hacer el intercambio de ideas que se puede generar. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Me conmovió mucho. Yo recordaba, yo migré a los 4 años, crucé la frontera a pie con mi mamá, saliendo de Guadalajara. Y aquí también tenemos al licenciado Trinidad López, el licenciado Huerta Sánchez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Y hemos visto un fenómeno muy interesante, ¿no? Que mientras Estados Unidos ha deportado más de 5 millones de personas que sabemos desde 2002, los hijos que son ciudadanos estadounidenses han regresado con sus padres a México. Más de 600,000 niños que son ciudadanos americanos hoy viven con sus padres aquí en México. Licenciados en la Comisión Estatal, ¿qué derechos tienen esos niños que quizás no han sido inscritos en Nacional Mexicana cuando vienen con sus padres? Y en una charla anterior escuchamos un caso de una madre que es ciudadana americana con sus hijos ciudadanos americanos que padecían de información, que sufrían discriminación por ser de Estados Unidos. En esos casos, ¿qué derechos tienen los niños y los padres? ¿Y qué pueden hacer los órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco para la protección de estos niños y estas familias? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco la invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos tratado hay un área especializada donde se encuentra mi compañero Eric y su servidor está en el área especializada de niñas, niños y adolescentes. Entonces vemos cada uno de los riesgos psicosociales que existen en la niñez del estado de Jalisco. Uno de los temas, desde luego, es la migración infantil no acompañada. Justo quiero hacer énfasis en este tema, que son todas estas deportaciones que se dan de Estados Unidos a México, donde las niñas, niños y adolescentes, Estados Unidos los deja en frontera, ¿no? Y específicamente las niñas y los niños de Jalisco. ¿Qué pasa? En México, a partir del 4 de diciembre del 2014, que se publica la Ley General sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Jalisco, desde luego, hace lo suyo. A partir del siguiente año, en el 2015, publica y actualiza, porque ya existía una ley local en Jalisco para la protección de los derechos humanos, pero esta ley general del 2014 potencializa este tema de los derechos de los niños enmarcados en la Convención. A partir del 2016 se publica la ley del Estado de Jalisco para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y justo las instituciones, como comentaba Esmeralda, tenemos que coordinarnos para poder trabajar e incidir realmente en la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. En el caso de Jalisco, las niñas y los niños que van a Estados Unidos y que van no acompañados, ¿cuáles son las 3 causas que hemos encontrado? Desde luego, la pobreza, la economía de las familias, otro, que están viviendo violencia por la situación que está viviendo México y bueno, aquí Jalisco, en los municipios del estado. Y la tercera más importante es encontrarse con sus padres en los Estados Unidos, ¿no? O con sus familiares. Esas fueron las primeras 3 causas que hemos detectado en las cuestiones de por qué están migrando las niñas, niños y adolescentes en Estados Unidos en el caso de Jalisco. Desde luego, Jalisco es un estado de paso, pero también es un estado de origen, pero también es un estado de retorno.
Entonces, ¿qué implicaba para Jalisco este fenómeno? Porque nos encontrábamos con que cientos de niñas, niños y adolescentes de Jalisco estaban siendo repatriados desde los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México en los Estados Unidos, y que se quedaban en la frontera, en donde las autoridades como la patrulla fronteriza y la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de los Estados Unidos dejaban los niños justo o ya sea en módulos de migración de México o en módulos del DIF. Entonces, para Jalisco, ¿qué implicaba? Pues era un reto hacer esta coordinación primero entre las instituciones del gobierno del estado de Jalisco. Jalisco está conformado por 125 municipios independientes, ¿no? Eso quiere decir que teníamos que generar toda la coordinación, porque no hay un solo municipio en Jalisco que no tenga experiencias en niñas, niños y adolescentes migrantes que migran a los Estados Unidos. Entonces empezamos a generar primero la coordinación con las dependencias estatales y posteriormente con los 125 municipios del estado. Entonces planteamos en Jalisco en el 2017, derivado de la ley general y de la ley local, un protocolo para la repatriación segura de estas niñas, niños y adolescentes que garantice el enfoque de género y el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué hicimos? Una vez que estábamos organizados como dependencias, autoridades en el estado y en los municipios de Jalisco, fuimos y vimos personalmente cada una de las situaciones de los estados fronterizos en México donde se quedaban los niños, es decir, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, una pequeña parte de Nuevo León, y Tamaulipas, que es donde los niños de Jalisco los dejan autoridades de los Estados Unidos. Desde luego, les comentaba que en oficinas de migración y en oficinas del DIF de los estados fronterizos. Nosotros como estado, principalmente el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se genera en el 2017 esta experiencia de protocolo y se hace también convenios, inclusive en el 2017-2018, logramos firmar convenios con cada uno de los estados fronterizos que acabo de mencionar para garantizar un proceso similar, es decir, el mismo proceso para todas las niñas, niños y adolescentes que eran repatriados y que eran de Jalisco. Fue muy difícil para nosotros porque tuvimos que visitar cada uno de los estados en frontera y desde luego cada uno de los estados tenía sus propios procesos, y para ellos homologar un proceso con otro estado de México que era Jalisco, pues converger en eso era muy difícil. Al final lo logramos, ¿no? Nosotros apostamos por decirles, este es el proceso, este es el protocolo que Jalisco propone para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Logramos este convenio y ¿en qué implica? No sé si me pueden permitir compartir pantalla para comentar un poquito más a fondo cómo es el proceso que logramos para la repatriación de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco. ¿Sí se ve? Ok, bien. Como ven aquí, que quisimos hacerlo como muy, muy gráfico y entendible. Este es el proceso, ¿no? Desde que los niños, ya sea los niños que vienen de países del sur de América, desde luego en Jalisco está el tren, la bestia denominada, justo este es como el medio de transporte general. Desde luego también utilizan otros medios para buscar el sueño americano. Una vez que llegan a territorio de Estados Unidos, desde luego son detenidos en el supuesto de que son detenidos, ¿no? Algunos datos, inclusive de niñas, niños y adolescentes, no tenemos datos, es decir, no sabemos si realmente cruzaron la frontera a los Estados Unidos o no tenemos conocimiento si se reunieron con sus padres en los Estados Unidos. Y bueno, estos son como datos de niñas, niños y adolescentes que la patrulla fronteriza o la otra autoridad migratoria fueron detenidos. Entonces ellos, a través del Instituto Nacional de Migración y el DIF de los estados fronterizos, dejan a los niños de Jalisco en estos estados que mencioné de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, ¿qué hacemos desde Jalisco? Estas dependencias que nos organizamos para poder garantizar este proceso, el DIF estatal de cualquiera de estos estados nos dice, en Jalisco,
hay un niño a través de migración y a través del DIF Jalisco, hay un niño de Jalisco, de Guadalajara, de Puerto Vallarta o cualquiera de los 125 municipios en este estado fronterizo y está resguardado en el DIF. Inmediatamente lo que hace la Procuraduría, que esta es una, a través de la ley, la Procuraduría le da dos facultades importantes. Una, emitir las medidas urgentes de protección y las medidas especiales. En este caso, la Procuraduría, una vez que es notificada por migración de que hay un niño de Jalisco en la frontera, se dictan medidas especiales. Entonces, si el niño es vamos a dar un ejemplo, si es de Ejutla, un municipio muy pequeño de Jalisco, el DIF del Estado, a través de la Procuraduría, se coordina con el municipio primero para hacer el diagnóstico de la familia en su municipio. Es decir, si hay condiciones para reintegrar al niño, cuál es la situación de la familia, si es que la familia todavía tiene en ese municipio, y a la par hace la coordinación con el Estado fronterizo para poder garantizar, primero se paga un avión y una custodia que tiene que ver con un OPI, un oficial de protección a la infancia de migración, para poder acompañar a la niña o al adolescente en su transcurso en el avión a Jalisco, y en el aeropuerto del estado son recibidos por la Delegación Jalisco de Migración, y esta a su vez lo traslada a la niña o al niño a las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es muy importante esto que establece la ley, porque derivado de esto se hacen estas coordinaciones en Jalisco. Una vez que se hace el diagnóstico y se ve la facultad de que el niño o la niña tiene condiciones, si los papás no están, están los abuelos, están los tíos o están tutores, porque lo principal es garantizar el derecho de la familia de estas niñas, niños y adolescentes jaliscienses. Se inicia el proceso una vez que llegan a la Procuraduría y se reintegran a la familia en el municipio de origen. ¿Ya? Esto no solamente queda ahí, que ya fue reintegrado, sino que la misma Procuraduría tiene programas sociales que van generando el arraigo, que el objetivo es generar el arraigo de estas niñas, niños y adolescentes. Es decir, ya se reintegró a la familia, hay que apoyarlos, hay que brindar apoyos asistenciales para reintegrarlos a su educación, ya sea primaria, secundaria, bachillerato, según la etapa en la que se hayan quedado. Y se le otorga, en el caso de que sean adolescentes jóvenes ya mayores y tienen habilidades o quieren tener un negocio, hablando de una capacitación específica, que son estas carreras técnicas en mecánica, en carpintería y otro tipo de interés que le puede causar a los jóvenes igual a las chicas. También a través de la Procuraduría se brindan estos apoyos asistenciales. Y el objetivo principal, desde luego, es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco. En general, actualmente en Jalisco, al mes de mayo, les comento que se ha iniciado este proceso con 145 niñas, niños y adolescentes que fueron repatriados por la patrulla fronteriza y las oficinas de aduana de protección fronteriza. De estos 145, 15 han sido mujeres, 130 han sido hombres, y estos niños son originarios de 51 municipios de los 125 municipios que son de Jalisco. ¿Cuál es la edad de los niños no acompañados? Mínima que nos hemos encontrado es de 8 años y el mayor es de 17 años. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes están en estos rangos de edad. Entonces, este es el panorama que se generó y que actualmente Jalisco realiza a través de este protocolo de retorno seguro para niñas, niños y adolescentes en Jalisco, derivado de la protección que establecen los derechos del niño tanto en la ley local como en la ley nacional. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que todos los estados de México tienen una dinámica muy diferente y compleja, pero en Jalisco, por las razones de historia, ¿no? Los millones de personas que han migrado, que han regresado, que pasan por el estado, parece que hay un esfuerzo muy grande para poder atender sus necesidades.
Tran, the Rhizome Center for Migrants circulated an open letter. And one of the things that we've heard has been ways that we can react when people are deported and their children are placed into difficult custody situations. We at the Rhizome Center had an idea to prevent this. Could you tell us a little bit about that effort, about how we can safeguard the rights of children who are at risk from being separated from their parents? Yeah, it would require a simple change in the law that can alter the fate of millions of kids in the United States who still face the possibility of family separation. So right now in the United States, there's an estimated 3.5 million children who are born in the United States and live in households in which at least one parent is undocumented. Under current US law, when these children turn 21, they can petition for their parents to live permanently in the United States with them. I apologize, that's my dog. But the US can protect the rights of these children today by allowing parents of US citizen children to auto-petition for immigration status based on the relationship, that's Mochi, based on their immigration status, based on their relationship to their children while their children are still young. So undocumented parents of US citizen children run the risk every day of being deported. Alleged traffic violations are one of the most common offenses that can get people arrested and deported. Parents who are driving without a license run the risk of being stopped by police anytime they leave the house. But they don't really have a choice. They have to get to work, they have to drop off their kids at school, they have to get the groceries. While they're out, if they're stopped, a brief encounter with police, whether they're ultimately charged or not, can land them in ICE detention, where a large percentage of people don't have access to counsel and are subsequently deported. Once they're deported, parents and children face significant barriers to reunification in the United States, Mexico, or anywhere else where parents are being deported. All of this can be avoided. There is no reason why parents of US citizen children should be deported, particularly when US immigration law already recognizes the rights of US citizen children to petition for their parents. Our proposal would allow this process to happen much sooner in the child's life and avoid the trauma that both parent and child feel when their parent status is not secure. So what the United States can do today to protect the rights of US citizen children is to allow their parents to auto-petition for immigration status based on their relationship to the child and while the child is still young. This very simple change would protect the more than 3.5 million children in the United States against early childhood trauma that children regularly experience when they live in fear that their parents will be taken from them. The longer we wait, the more displacement of US citizen children we'll see. If this policy had been in place sooner, we wouldn't have the situation that we have now in Mexico. As Cesar mentioned earlier, there are more than 600,000 US citizen children who were never protected by any court or law that would have allowed them to stay in their country with their family. Many of these children face psychological, health consequences because of separation from their family in the United States, from their grandparents, their aunts and uncles, their cousins, their friends, the life that they knew. Most of these children don't speak Spanish when they arrive and they struggle in school. Some are bullied out because their educational needs are not being met. We also have children who can't access the US birth certificates. They can't apply for their US passports because their parents can't afford to pay for the application fee. Without these documents, they can't prove they're US citizens and they can't access their rights as Americans. They don't receive the help that they need from the US consulates, and they face a very real possibility that they'll never be able to enter the country where they were born. The situation of children in this region is getting worse. Part of the turmoil that children in this region experience is the unnecessary loss and total dissolution of their families caused by US laws that don't consider them to protect them.
As Congress and the President are negotiating reform of the country's immigration laws, they'll decide who can and who can't stay in the country. If family unity is truly to be the hallmark of our immigration laws, there's a lot more that needs to be done to protect these children. There really is no reason why families that were intended to benefit from US immigration policies are ultimately separated and their families dissolved. Before this can happen, we need to protect these bonds and end the practice of state-sanctioned trauma. And I'll stop there. Thank you so much, Tran, and thank you, Mochi, for the accompanying background music. We are at the top of the hour. Thank you so much to all our guests and speakers today, all the participants. It's really moving for me as a child migrant to hear people who have been working in this space. And I think Cecilia's testimony really touches on the lasting impacts that this phenomenon has across the continent for millions of people who are separated from their parents and their children. And I think this is an amazing step. And I know that we're taking a step closer to building that road to return and preventing these kinds of deportations from the United States to the Americas. Comisionada, le quería dar la última palabra. Yo sé que en este espacio tiene experiencia muy amplia, tiene la habilidad de ver el panorama que a veces nosotros aquí en terreno, como dijo usted, nomás vemos los órganos de nuestros países, nomás vemos la situación en nuestras vecindades. Usted como la relatora de los derechos de la niñez, ¿con qué le deja esta charla y qué es su perspectiva acerca de ese fenómeno aquí en las Américas? Muy bien, sí, es realmente conmovedor. Es una realidad que tiene que convocar a no solo a las autoridades, como he dicho, es una realidad que tiene que convocar a la sociedad entera. En el tema de la protección de la niñez, hay un principio que es el de la corresponsabilidad. Y cuando hablamos de los padres que mandan a sus hijos, que sus hijos se van solos, y toda esta tragedia de la separación familiar, es cierto que en primer lugar la responsabilidad es de los padres, pero este principio de la corresponsabilidad lo que nos dice es que la sociedad en la que vive esa familia, en la que decimos como sociedad que la familia es la célula básica, tiene que tener esta conciencia de dirigir esfuerzos al reforzar los núcleos familiares, apoyar este proceso de consolidación de lo que el núcleo familiar significa. Y por eso, frente a estas realidades, también entonces el Estado asume esta responsabilidad. Yo quiero con un mensaje que quiero transmitirles. La Comisión Interamericana tiene una responsabilidad, nuestra relatoría a la que me corresponde presidir y liderar, el reconocimiento del derecho a vivir en familia, el derecho a esa protección especial, está reconocido en muchos de nuestros estándares. La Comisión tiene, además de mi relatoría, la relatoría para los derechos de las personas en movilidad humana. Y creo que tenemos un compromiso de hacer un trabajo interseccional, pero necesitamos tener de parte de ustedes este contacto, esta información permanente de las circunstancias y de las situaciones de violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de movilidad humana.
En estos estándares, la Comisión establece líneas de acción a seguir y el compromiso de la relatoría es precisamente en esta oportunidad impulsar mensajes, acciones, el uso de herramientas que tiene la Comisión para trabajar con la sociedad civil y con los estados para asegurar esa protección a la familia, ese reconocimiento de los derechos, a la igualdad, a no ser discriminados, a ser atendidos de una manera especial y reforzada. Y yo concluiría señalándoles que los estados, junto con la sociedad civil, tienen que tener, en estos momentos, creo que nos decía una de las compañeras, propuestas de regulación, que estemos alertas frente a la posibilidad de proponer una reforma migratoria y que estas reformas tengan, esa regulación tenga en cuenta estos principios, que aseguren esas reformas legales, los procedimientos, y allí nosotros podemos hacer un apoyo de asistencia técnica, que ustedes tengan información de que se esté dando un proceso de reforma, ponerlo en comunicación a la Comisión para que la Comisión evalúe y pregunte al Estado cuáles son los términos en que están presentando una reforma migratoria. Cuando hay sucesos en los que ustedes ven que hay una violación a estos derechos básicos, estos derechos fundamentales, ponerlo en conocimiento para que la Comisión reaccione y pida información a los estados. Entonces, es un trabajo que tenemos que comprometernos en conjunto, en comunicación, y que yo me comprometo con ustedes a hacerlo, y quiero que ustedes se comprometan conmigo también a la aportación de toda la información que nos permita precisamente cumplir nuestro mandato, exigiendo y demandándole al Estado, a los estados, una respuesta. Las organizaciones de la sociedad son aliados de la Comisión y tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias por esta oportunidad de haber compartido con ustedes. Thank you so much, Commissioner. And thank you to all our participants today for the extra time that you gave us. It's important for us to be aware of these international efforts. And I know that our audience and our participants today learned a lot and got a lot out of your individual contributions and the dozens and dozens of years of cumulative experience that you all have been able to share with us today. Wanted to invite everyone on the call to join us for our June 30th live chat, where we're going to wrap this all up, the final step on our Road to Return series. We hope we can see you there, and I wish you all a great day and a big, big thank you and a big hug on behalf of all child migrants everywhere. Bye, y'all. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.